El plan de aseguramiento metrológico es el proceso por el cual se hace el control a los instrumentos y equipos de medición para garantizar que los datos de medición sean reales. La función del PAME es controlar, garantizar, evaluar, apoyar y suministrar información con todo lo relacionado a los instrumentos de inspección, medida y ensayo. Además, dispone de manera ordenada las estrategias, políticas, directrices, técnicas, momentos y tiempos, instrumentos, mecanismos y acciones requeridas para generar confianza y credibilidad en los resultados de las mediciones que se realicen en cualquier proceso de alguna organización. De esta manera, al final de las actividades se cuenta con los datos suficientes para evaluar los resultados y analizar con bases verídicas el nivel de satisfacción de las necesidades del cliente. Por lo general, los planes de aseguramiento metrológico basan toda acción emprendida en el cumplimiento de los requisitos definidos en normas propias, nacionales o internacionales, y procuran aumentar la calidad en un producto o en un servicio. No hay una manera única de diseñar un plan de aseguramiento metrológico. Cada organización lo hará según sus necesidades específicas. Un instrumento o equipo debe ser asegurado metrológicamente si los datos que arroja el instrumento o equipo afectan la calidad del producto, proceso o servicio. Si los datos que arroja el instrumento o equipo son utilizados para diagnosticar si el producto, proceso o servicio que se mide o se controla con el instrumento o equipo da respuesta a una norma interna, una norma nacional o a una norma internacional. Si los datos que arroja el instrumento o equipo se utilizan para alimentar gráficas de control o realizar análisis estadísticos. Si las especificaciones del producto, proceso o servicio están rotuladas, identificadas, documentadas o hacen parte de un contrato. Mi nombre es Luis Guillermo Torres. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para definir la frecuencia de mantenimiento preventivo, calibración y verificación de los instrumentos y equipos que forman el PAME. Bueno, entonces mediante criterios de especificaciones técnicas, consulta con expertos y entes internacionales, se ha definido que el análisis de frecuencias de metrología se divide en el nombre del instrumento, un nombre claro con el que venga de fábrica, la serie del instrumento, el modelo y la ubicación en el área que pues, se va a emplear. Em, También la frecuencia de calibración de estos instrumentos. Entonces, según el fabricante, nos dice mediante pues su manual de servicio si estas calibraciones se deben ejercer cada 12, 6 o 2 meses. Hay también otras opciones que hay que tener en cuenta, como digamos la unidad de medida del equipo, la resolución, el rango de medición, el rango de trabajo, el error máximo, la tolerancia, la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo, cada cuánto debe ser, y la responsabilidad meteorológica. Esto siempre tiene que estar en un listado que debe ir adjunto a una hoja de vía que se encuentre con el equipo. ¿Cómo se garantiza la trazabilidad en las diferentes calibraciones UI o verificaciones? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trazabilidad siempre vamos a referirnos a un patrón que se divide en 5 partes importantes, que puede ser el patrón internacional, patrones nacionales, patrón de laboratorios acreditados, ejemplo Progen, y patrones normales, patrones generales, Celsius, instrumento de medición y el instrumento de medición que es el que se encuentra a nivel del hospital. Cuando se determinan los valores a medir, es necesario constatar que existe el patrón de calibración para ese instrumento que se permita conservar una trazabilidad. Y cuando se obtienen patrones propios, se debe tener un plan de calibración para asegurar que se conserve la trazabilidad, un sitio apropiado de almacenamiento y de trabajo para que no sufran cambios que alteren las características metrológicas que pueden alterar los resultados de las mediciones en un proceso de calibración. Bien, mi nombre es Daniel Bello y me correspondió hablarles de las condiciones ambientales, de la importancia de las condiciones ambientales cuando se lleva a cabo un proceso de calibración y de verificación. Bueno, la importancia de las condiciones ambientales radica en que el ambiente influye directamente en la reproducibilidad
del evento o de la variable que estamos analizando. Esto pues puede generar errores, de hecho los genera, por lo cual se recomienda mantener en lo más posible el ambiente en el que se encuentra el instrumento y el mesurando controlados. Y otra cosa que recomiendan varias fuentes es mantener el instrumento de medida durante algún tiempo antes de usarlo en el sitio en el que se usa. Esto sobre todo para los laboratorios de calibración. Digamos que en otros sitios donde se llevan calibraciones en equipos que pues están en salas diferentes a los laboratorios, pues no se puede llevar a cabo este tipo de prácticas. Pero en los laboratorios de calibración se recomienda mantener los instrumentos cierto tiempo para que se adecúen a las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales críticas serían la humedad y las variaciones de temperatura, ya que pues las variaciones de temperatura generan contracción y dilatación en los materiales, sobre todo en los metales, lo cual es crítico, por ejemplo, en los calibradores o los pies de rey, que son de materiales metálicos, pues al dilatarse cambian sus dimensiones y cambia la referencia y nos dan un error y una incertidumbre. Y por el lado de la humedad hay una propiedad que se llama la higroscopía, que es la capacidad de los materiales de atraer agua en forma de vapor de agua. Recordemos que esto puede generar corrosión y también capacitancias parásitas, entre otras cosas que pueden inducir errores, incluso daños en los equipos de medición. A continuación veremos paso a paso el procedimiento de calibración de un desfibrilador. Lo primero a tener en cuenta serían las fuentes de incertidumbre en este equipo, más que todo asociadas a la vida útil del equipo, a qué tanto tiempo ha estado en servicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos equipos actualmente funcionan a base de condensadores, y los condensadores con el tiempo y con el uso presentan fugas de corriente. Estas fugas pues afectan directamente la cantidad de energía que es suministrada al paciente. Otra fuente de incertidumbre es la exactitud del mecanismo que diagnostica la frecuencia cardíaca de la señal electrocardiográfica. ¿Esto a qué puede ser debido? A la resolución en el tiempo, digamos, de los mecanismos que usa el equipo para medir esta variable, y a los rangos que tiene cada equipo. Hay muchos equipos de este tipo que no pueden superar las 250 pulsaciones por minuto, mientras que hay otros que son capaces de medir hasta 320 pulsaciones por minuto. Bueno, ahora sí empezamos con el paso a paso. Lo primero sería pues encender el analizador de desfibrilador. Este analizador consiste en un arreglo de resistencias pues conectado a un circuito que le permite a este equipo medir la cantidad de energía que le proporciona el desfibrilador. También cuenta con otro sistema que es capaz de cronometrar el periodo del pulso que emite el desfibrilador, y también debe contar con un simulador de electrocardiografía. Lo principal en este simulador es que la frecuencia cardíaca sea variable, como hablábamos antes, ojalá desde los 30 BPM hasta los 300 BPM. Lo siguiente sería verificar en qué rango de medición se encuentra el equipo, puesto que si esto no se verifica y se administra una energía superior a la que está configurada, podríamos dañar el analizador. Ya dicho esto, también hay que tener en cuenta que entre cada descarga, pues, dependiendo del fabricante, pero lo normal y se recomienda es dar un tiempo de espera de al menos 30 segundos entre cada descarga. ¿Por qué? Porque los arreglos de resistencias que tiene por dentro el equipo van desde los 25 ohmios hasta los 200 ohmios, y teniendo en cuenta que se le aplica voltajes entre los 200 voltios y los 1000 voltios, a amperajes entre los 20, 40 a incluso 80 amperios, estas resistencias pues generan una gran disipación de calor, y si se estimulan de manera digamos muy seguida, se pueden también deteriorar y pues puede dar mal funcionamiento al equipo. Ya hecho esto, se conecta el simulador de electrocardiografía al desfibrilador y se verifican
de manera ascendente y descendente en pasos de 20 o 30 pulsaciones por segundo, la precisión con la que el equipo indica las pulsaciones por minuto. Hay que tener en cuenta que la tolerancia permitida en este equipo, y al igual que en la mayoría de los equipos biomédicos, es de cerca del 5%. Bueno, esto teniendo en cuenta que es del 5%, a medida que aumente la energía va a reducirse el valor absoluto de ese error. Entonces, por ejemplo, si tenemos 50 joules, la medición, la tolerancia sería de 2.5 joules. Pero ya teniendo 300 joules, la tolerancia es muchísimo menor, se acercaría a 1.5 joules. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que hay gente que, pues aparte, a pesar de que es algo, digamos, obvio a partir del cálculo, hay mucha gente que no lo tiene en cuenta y pues no ejecuta el proceso de manera idónea. Por último, una recomendación muy importante que puede evitar bastante imprecisión y bastante inexactitud en el procedimiento es que tan pronto se cargue el equipo, tan pronto el equipo dé la alarma de que ya está cargado, se descargue sobre el analizador. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, los condensadores pueden tener fugas y aún cuando no las tienen, los condensadores se descargan. Entonces, si se espera mucho tiempo desde que el equipo está cargado hasta realizar la descarga de los condensadores durante ese tiempo puede dar una imprecisión que no necesariamente sea un error sistemático, sino más bien un error causal por parte del operario. Ya sin más que añadir, pues doy muchas gracias a ustedes por habernos puesto atención en estos 10 minutos. Buen día.